¿Qué es una licencia de construcción y cuándo no me la pueden exigir? Bueno, mi gente, entonces tal cual como están viendo aquí el título del video, hoy hablaremos de un tema bastante controversial en la actualidad aquí en Colombia y en gran parte de Sudamérica o de Latinoamérica también. Es un tema que muchas personas en la actualidad están echando a un lado y no le están colocando el cuidado necesario, y de verdad hay personas que están bastante emproblemadas con este tema. Ya vamos a mirar de qué estamos hablando. Hace unas semanas atrás nos contactó una persona que hoy llamaremos María. Esta persona estaba interesada en construir un edificio de 5 pisos en un área que según normas urbanísticas no se podía construir. Es decir, las normas urbanísticas eran claras y decía que en esa área no se podían construir casas de más de 2 pisos. Me acuerdo muy bien que esta señora María, un poco ofuscada, me respondió diciéndome: hey, pero ¿cómo me vas a venir a mí a decir que no se puede construir un edificio de 5 pisos si a menos de 10 pisos de mi casa hay un edificio de más de 5 pisos, el cual construyeron hace menos de 2 años? Tranquila, señora María, le dije, yo le voy a explicar con un ejemplo claro y conciso qué es lo que está pasando en la actualidad en la construcción. Entonces, como ustedes bien saben, yo explico con mucho ejemplo porque, como se los he dicho en videos anteriores, es la mejor forma de comprender. Por lo menos para mí es la mejor forma de comprender, porque a mí me encanta que me expliquen con ejemplo. Entonces, muy sinceramente le respondí con el siguiente ejemplo a la señora María. Va el señor Andrés conduciendo su vehículo y en esas entra a una ciudad X. Resulta que él va contento piloteando su vehículo cuando de repente es abordado por un policía de tránsito. El policía de tránsito automáticamente le pide los documentos de su vehículo y él, extrañado, pues no sabe finalmente qué es lo que está pasando o cuál es la intención de este policía de tránsito. Cuando de repente este policía de tránsito le dice: hey, señor Andrés, usted está infringiendo la norma de horario, es decir, su vehículo en este momento no puede transitar por las calles de esta ciudad. Y el señor Andrés, impactado por la noticia, ve cuando el policía de tránsito le está tramitando su respectivo comparendo, su respectiva multa. Y mientras el policía está haciendo esto, el señor Andrés cuestiona al policía de tránsito y le dice: hey, me parece el colmo que usted me esté multando porque yo no sabía de esta restricción de horarios en esta ciudad. Entonces el policía de tránsito le responde de una forma clara y concisa al señor diciéndole: señor Andrés, el que usted desconozca la norma que ya hay existente no evita que usted incumpla o infrinja la norma. Entonces, mi gente, con este ejemplo que les estoy dando es que les quiero hacer una invitación, que no sean parte de esos miles de Andrés que actualmente están construyendo o que están actuando sin saber. Eso ya no es disculpa para que no nos lleguen multas, mi gente. Entonces la señora María quería construir su edificio de 5 pisos sin tramitar un solo permiso. A lo mejor la señora María pensaba construir su edificio de 5 pisos por el desconocimiento que actualmente hay de la construcción. Pues obviamente, si yo no tengo la necesidad de aprender de un tema, pues ¿para qué lo voy a hacer? Si yo, por ejemplo, me transporto en bicicleta, pues ¿para qué voy a estar averiguando las normas de restricción de horario para vehículos? No hay lógica. Entonces, mi gente, hoy quiero aclararles de una forma práctica y eficaz este sencillo tema de las normas urbanísticas y este sencillo tema de las licencias de construcción. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es una licencia de construcción? Es básicamente el permiso que te brinda la entidad encargada dependiendo de tu país, y pues este nombre cambia dependiendo de tu país. Por lo menos aquí en Colombia, las entidades encargadas de aprobar, ojo, de aprobar la construcción de tu lote o de tu terreno se llaman curadurías urbanas. Pero aquí ya aparece un nuevo término. ¿Qué son las curadurías urbanas? Ustedes se estarán preguntando. Básicamente, las curadurías urbanas son las entidades aquí en Colombia de verificar, ojo, de verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas.
Normas urbanísticas, casi no lo digo, Dios mío. Aquí ya aparece ese término, normas urbanísticas. Normas urbanísticas. Se me complica demasiado decir esas dos palabras juntas. Básicamente, este término, norma urbanística, es otro tema que voy a explicar en un próximo video. Si tú lo quieres ver, házmelo saber aquí en la barrita de comentarios y yo con muchísimo gusto voy a diseñar un video para explicarlo de una forma clara y concisa. Es muy importante que ustedes sepan que las curadurías urbanas lo único que hacen es verificar. Ojo, lo único que hacen es verificar. Ellas no expiden o ellas no tramitan el permiso de construcción. Ellas lo que hacen es verificar si la información que nosotros estamos llevando sí coincide con las normas urbanísticas. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que necesitan del personal idóneo y profesional para que les tramite estos permisos de construcción frente a las curadurías urbanas. Hey Robertson, me enredé, no entiendo. Miren mi gente, es claro, ustedes necesitan de un personal idóneo y profesional en el tema que les ayude a tramitar, ojo, que les ayude a tramitar estos permisos frente a la curaduría, ya que las curadurías lo único que hacen es verificar si la información que nosotros estamos emitiendo coincide con las normas urbanísticas vigentes en su país o dependiendo de donde nos estén viendo. Si ustedes quieren saber cuál es el papeleo, cuáles son los trámites, cuáles son los tiempos, de pronto cuáles son los valores aproximados del trámite de una licencia de construcción, también házmela saber aquí en la barrita de comentarios y yo miro si diseño un video exclusivo para ese tema. Ahora bien, la pregunta más importante: ¿cuándo necesito tramitar un permiso o una licencia de construcción? Caso número 1, si tú tienes un terreno o un lote el cual está completamente vacío y tu pensado es construir ahí cualquier tipo de construcción, ya bien sea una casa de un piso, de dos pisos, un edificio, locales comerciales, etcétera, debes de tramitar una licencia de obra nueva o una licencia de construcción obra nueva. Caso número 2, si tú ya tienes una construcción existente, si tú tienes un piso ya construido y quieres ampliarlo hacia la parte de atrás o hacia la parte de los lados o quieres hacer un nivel superior, debes de tramitar una licencia de ampliación. Caso número 3, si tú a lo mejor tienes una casa sobre una vía vehicular arteria o frente a un parque o cerca a un área comercial y tú quieres, digámoslo así, sacarle mayor provecho a esa construcción y quieres convertir tu casa, que es uso vivienda o residencial, a uso comercial y quieres finalmente adecuar locales comerciales, debes de tramitar una licencia de adecuación. Caso número 4, si tú tienes una casa, una finca, un edificio, locales comerciales y en la actualidad esa construcción no cumple con las normas sismo resistentes y debes de hacer adecuaciones o reforzamientos, debes de tramitar una licencia de reforzamiento estructural. Caso número 5, si tú ya tienes una construcción y esta construcción la quieres demoler en la totalidad o quieres hacer una demolición parcial de esa construcción, debes de sí o sí tramitar una licencia de demolición. Hey Robertson, pero me estás diciendo todos los casos en donde tenemos que tramitar licencias de construcción. Finalmente, ¿en donde no tenemos que tramitar licencias de construcción, Robertson? Pues mi gente, los casos son muy puntuales. La única forma que no nos exigen licencias de construcción es cuando vamos a hacer adecuaciones menores al interior de nuestra vivienda o al interior de nuestro inmueble. Es decir, si vamos a cambiar pisos, si vamos a estucar, si vamos a hacer remodelación de cocina, si vamos a hacer remodelación de baños, cosas menores. Todo este tipo de cosas menores al interior de la vivienda no requieren licencias de construcción y no la pueden exigir. Entonces finalmente mi gente, si les gustó este video es muy importante para nosotros que te suscribas a nuestro canal. En la parte de abajo hay una opción que dice suscribirse, le das clic en suscribirse y también le das clic en la campana. Ojo, esa campana es muy importante para ustedes porque esa campana es para que YouTube les alerte cada vez que nosotros subimos un nuevo video. Si tú eres nuevo en el canal, debes de saber que nosotros subimos video todos los martes y los viernes a las 5 de la tarde sin falta alguna. También te hago la invitación a que vayas a la descripción de este video en donde están nuestros canales familiares y mi canal de vlogs en donde yo subo también videos semanales. Ojo, son videos totalmente diferentes a estos pues, pero son videos un poco divertidos que a lo mejor te van a gustar. También es muy importante que este video lo compartan en tus redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en lo que tengan, que lo compartan con sus amigos, con la persona por ahí que de pronto quiere construir y está un poco enredada en este tema de normas urbanísticas y de licencias de construcción. Créanme que este video les va a servir. Bueno mi gente, por último y no menos importante, Dios los bendiga.